Iniciar la clase. Mis saludos a todos, a todas, y vamos a entrar en los temas de interés. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Señores y señoritas. Bien, nosotros estábamos conversando la clase pasada, nos metimos en los temas de la demanda y habíamos comentado de que el estudio comercial o el estudio de mercado es más que hacer una proyección sobre las ventas, sino que tiene que ver con una serie de estrategias y consideraciones de los precios y la cantidad, ¿no es cierto? Como habíamos discutido largamente. Quiero ahora hacer un pequeño caso, un ejercicio para que ocupemos algunos métodos cuantitativos. Hablamos de los métodos cualitativos, quali, en particular el método Delphi, que es el método de juicio del experto, que es un método bien interesante. Por lo menos desde mi experiencia, yo diría que es un método bastante usado y bastante bien recibido, más allá de los métodos cuantitativos. No obstante, vamos a hacer algunos ejercicios, o uno en particular, para que conozcamos cómo funciona. ¿Ya? Buenos días, señorita Ninoska. Bien, estoy compartiendo el archivo, por favor, si pueden bajarlo. Y vamos a comenzar a realizar este ejercicio. ¿Sí? Aquí lo tengo. Lo voy a compartir para poder iniciar la explicación. Y eso debiera estar acá. Aquí está. Bien. Aquí tenemos una serie de datos, ¿sí? Ahí tenemos una serie de datos de la cantidad vendida. Uno puede colocar cantidad vendida o la misma facturación. Va a depender de lo que yo quiera proyectar. A veces uno proyecta la cantidad cuando el producto tiene algunas variaciones de precios, entonces para no ensuciar el ruido del precio con el ruido de la cantidad, se separan. Entonces uno proyecta la cantidad y uno determina la elasticidad precio de la demanda del producto y a partir de eso uno hace la proyección de precio, etcétera, etcétera. Hay varias metodologías. Pero vamos a desarrollar este caso, ¿ya? Vamos a hablar sobre el método de regresión lineal. Entonces vamos a decir acá, voy a escribir aquí, determinar o proyectar la cantidad demandada para los años 2022 al 2026. Utilice el método de regresión lineal. Y también este método se conoce como el método de los mínimos cuadrados, tiene varios nombres. Ahí está. Proyectar la cantidad demandada, lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Para los años 2022 y 2026, aquí tengo la 2026, ahí. ¿Ya? Vamos a hacer. ¿Ya? ¿En qué consiste este método? Voy a explicar un poquito en qué consiste. Este método consiste en que
una empresa teniendo una base de datos, ¿ya? Una base de datos histórica, por cierto, toma esa base de datos, ¿ya? Acá está, vamos a suponer que estos son los datos, esta es la nube de punto, ¿ya? De los datos, ¿ya? Y los datos pueden estar concentrados o dispersos, va a depender de cómo sea la cantidad de información, la calidad, hay varios elementos ahí que juegan, digamos. Todos estos son datos. Esto se llama una nube de puntos, o bien digo, nube de puntos, nube de datos, ahí está. ¿Ya? Hay uno un poquito lejos, ¿ya? Ahí. Y este método de regresión lineal, este es el método de regresión simple, vamos a colocar acá simple, ¿ya? Es un método de regresión simple. ¿Y qué es lo que hace este método? Este método lo que hace es que, mediante la metodología que vamos a utilizar, lo que hace es tirar una recta, ¿ya? Y esa recta representa la siguiente función. Va a decir que es A más beta por X más C. ¿Ya? Es decir, la función I, ¿cierto? La función I depende de una tasa de corte, lo voy a explicar, ¿ya? Más beta por X más C. Ahí está. Si yo quiero calcular cuál es mi facturación, quiero proyectar mi facturación es la variable dependiente, ¿cierto? Mi variable dependiente. Aquí, ¿no es cierto? Vamos a entender que I es la variable dependiente. ¿Ya? Y varía, y depende, ¿no es cierto?, de la variable X. Y X es la variable independiente. En este caso, la variable independiente es el tiempo. Aquí tengo la variable dependiente, esta, y aquí tengo la variable independiente, esta. ¿Sí? Y en este caso la A que tenemos acá, representa, anoten ahí, representa el valor de I cuando X es 0. Representa el valor de I cuando X es 0. Se lo conoce como tasa de corte, ¿eh? Tasa de corte. Es la que corta la recta. Y B, anoten ahí, B representa la pendiente de la recta. Representa la pendiente de la recta. Representa la pendiente de la recta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un caso. Profesor. Hola, profe. ¿Qué representaba A? A representa la tasa de corte o representa el valor de I de la variable dependiente cuando X, la variable independiente, es 0. Es decir, cuando X es 0, I es igual a A. Si tú te fijas, si yo tomo la ecuación que acabo de diseñar, digo I es igual a A más beta por X, ¿sí? Entonces, cuando si X es igual a 0, ¿no es cierto?, implica que I es igual a A. ¿Te fijas?
porque 0 por b es 0. Se me va a quedar I es igual a más beta multiplicado por 0. Por tanto, cuando x es 0, la variable dependiente es igual a, que es lo que tenemos aquí, ¿ves? Ahí. A es la tasa, o es, digamos, el monto, la cuantía de la variable dependiente cuando x es 0. ¿Sí? Ahí está la explicación, digamos. ¿Y B? ¿Cuál era B? B es la pendiente. Me muestra esto, mira. Me muestra esta connotación. Pégale. Me muestra esto, mira. Me muestra este ángulo. Si yo lo agrando, ¿no es cierto? Me va a mostrar la pendiente. Ese es el ángulo. Esta es la pendiente. Tú te vas a encontrar con pendientes que pueden ser así, o así, o así. Va a depender del caso. Cuando la pendiente, cuando beta es 0, significa que es así. Es totalmente horizontal. Muestra la pendiente. Y la pendiente implica la velocidad del cambio, ¿no es cierto?, de la variable y cuando varía x. ¿Sí? Si quieres beta es la velocidad de cambio de y cuando varía x. Es una tasa de cambio, de variación. Entre más grande, es más sensible. Entonces, un pequeño movimiento de A te genera un gran movimiento en B, o en I en este caso. Bien, entonces acá tenemos la tabla, ¿ya? Entonces vamos a calcular la función, ¿no es cierto? Estamos diciendo que es I es igual, voy a colocar la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula A más A más B por X, a C, donde C generalmente es 0, ¿ah? C es un error. C es la variación de error, generalmente 0 para no agrandar la diferencia es 0. ¿Por qué existe C? C es una constante, primero, y lo que muestra es todo aquello que no está expresado en A más X por B. Entonces, esa cuantía de error la ajusta con C, pero no vamos a entrar en esa discusión. Entonces vamos a calcular A, alfa, que se llama, vamos a calcular beta. Esas son las dos variables que vamos a calcular. La verdad es que antiguamente se hacía a mano esto. No vamos a hacer el caso a mano porque es muy extenso. Se demoraban los viejos en hacer estos cálculos. Y decíamos que alfa, ¿no es cierto? Alfa es una intersección, ¿cierto? Alfa decíamos que era una intersección. En la intersección donde se encuentra el punto de I cuando X es 0. Por tanto, hay una intersección ahí. Entonces, la pregunta es cuánto de esa curva, en qué parte se intersecta con el eje Y. Y tenemos beta, ¿no es cierto? Que es la pendiente. La pendiente. Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. Ahí está. Y fíjense, Bill Gates desarrolló esto no hizo hacerlo muy fácil, digamos.
para poder calcular cuánto es la pendiente, ¿no es cierto?, de esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí, ¿no es cierto? Voy a ir a fórmulas, fíjense, fórmulas. Voy a más funciones. ¿Me alcanzan a ver la figura, no? ¿Me van siguiendo, señores? Sí, profe. Ok. Estadísticas y vamos a buscar intersección. Aquí, por aquí está. Intersección eje. Intersección eje. Le doy clic y fíjense que me aparecen dos celdas. Dice conocido y nosotros sabemos que i es la variable dependiente y la variable dependiente en Profe, nuestro caso es, digan, ¿era más función y después dónde? mira, voy de nuevo. Ya, por favor. Voy a más funciones, voy a estadísticas, ¿Ya? y luego busco intersección eje. Aquí está, mira, intersección eje, ¿lo ves? Sí. Ya, ok, le das clic y te va a aparecer este cuadro de diálogo. Ya. Y fíjate que dice conocido y conocido X. Es conocido porque son datos conocidos, son datos históricos, por tanto son datos conocidos. Y sabemos que la variable y es la variable dependiente y la variable x es la variable independiente. En este caso la variable y es cantidad vendida, por tanto vamos a proyectar y vamos a tomar, ¿no es cierto?, con el mouse. Profe, Digan. no, nada, ya. Ahí vi. Okay. Y ahí tenemos la base de datos concerniente a la variable dependiente, cantidad vendida. Y luego voy a datos conocidos de X, y yo sé que X son los años. Ahí está, uno puede tener uno puede tener meses, años, días, horas, va a depender de lo que uno quiera analizar. Trimestres, lo que uno quiera. Ahí está. Y ahí tengo yo mi primer dato. Ahí está. Vamos a arreglarlo, cosa que quede bonito. Lo vamos a dejar sin decimal, ¿no? Ahí está. Negativo, fíjense que es negativo. ¿Sí? ¿Todos llegaron a ese número? Por favor, si me pueden contar. Sí, profe. Sí, profe. Ahí, tenemos la intersección. Y ahora voy a calcular beta. Beta, que es la pendiente. Beta es la pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan? Beta es la pendiente. Voy a datos. Perdón, fórmulas. Más funciones. Estadísticas. Y busco pendiente. Por aquí está pendiente. Aquí está, ¿ven? Ahí está pendiente. Esta es la pendiente. Beta. Ahí está. Le doy clic. Y realizo la misma operación del cuadro de diálogo anterior. ¿Sí? Selecciono mi variable. Ahí está. ¿Sí? Mi variable dependiente. Y voy ahora a mi variable independiente, que son los años. Ahí está. Y tengo mis datos. ¿Sí? Ahí está. Lo vamos a dejar sin decimales. Obviamente ustedes, la máquina va a calcular con los decimales, pero solamente para mostrarlo, ¿no es cierto? Y aquí le voy a colocar un nombre bonito, le voy a colocar regresión
simple. Regresión lineal, perdón, lineal simple. Ahí. Y aquí tengo mis dos parámetros. Son parámetros porque son datos fijos. Parámetros, no son variables. Son fijos. Ahí. Entonces aquí tengo mi ecuación B, tengo A, tengo B y tengo X. ¿Sí? Y vamos a calcular, ¿no es cierto? Vamos a hacer la proyección. Entonces voy a colocar acá proyección, cantidad, día. Voy a colocar acá año, y voy a colocar acá cantidad. Ya, aquí lo vamos a dejar ahí nomás. Entonces, fíjense que esto es bien interesante, porque años, fíjense, el último año que yo tengo es el año 2021. Por tanto, aquí en años yo voy a decir es igual 2021 más 1. Voy a colocar el 2022 más 1. Ahí tengo. Y es hasta el 2026, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Ahí está. Mire que quedó bonito. Y en la cantidad vendida, o proyectada en este caso, mejor dicho, en la cantidad proyectada, vamos a colocar el dibujito acá, ahí, la cantidad proyectada, ¿no es cierto? Fíjense, voy a hacer la ecuación de regresión simple, lineal simple. Voy a decir A, alfa, alfa, que es negativa en este caso, ¿no? Negativa. La voy a fijar F4 más beta, que la voy a fijar porque es parámetro, multiplicado por X. Y X es la variable independiente. Y le doy Enter. Y ahí yo tengo mi primera proyección. Y si yo la copio, me va a quedar ahí mi flujo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y eso es todo. Eso es todo. Así de sencillo. Ahí está. Profe, ¿puede repetir la fórmula, por favor? Lo voy a anotar acá, fíjate. Voy a colocar fórmula, texto, para que tú la veas. Ahí está. Ahí te refieres, ¿no? Ahí está, mira. Dicho con F2. Ahí está, ¿ves? Y tengo mi proyección. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Ya. ¿Todos copiaron? Sí, profe. ¿Alguien necesita un dato adicional, por favor? ¿Alguien necesita algún dato adicional, algún paso? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el gráfico. Vamos a hacer el gráfico. Entonces vamos a ennegrecer toda la zona, toda la base de datos. Vamos a insertar
y voy a elegir dispersión, ¿ya? Dispersión, fíjense, aquí está, dispersión. Y voy a elegir esta dispersión con líneas suavizadas. Dispersión con líneas suavizadas. Ahí está. Mire qué bonita la proyección. No me. Ahí tengo mi cuadro. Le vamos a colocar algunos detalles, un poquito para que quede bien, ¿no? Entonces le vamos a poner los títulos, ¿no es cierto? Aquí en el primero, para que quede bien hecho el cuadro, ¿no? Cantidad, ¿no es cierto? Vendida. Esa es la cantidad vendida, ¿cierto? Acá años. Años. Ahí está, años. Ya, y aquí yo tengo mi cuadro. Pero fíjense que es bien interesante lo que permite Excel. Aquí tenemos nuestro cuadro, ¿no? Pero fíjense, si yo voy a diseño rápido, acá, diseño rápido, donde aparece este botón, diseño rápido, si ustedes le dan clic y seleccionan aquel donde aparece una F, fíjense, una FX, diseño 9, ¿ya? Si ustedes le dan clic, fíjense que es interesante porque permite conocer la proyección. Voy a arreglar esto un poquito para que quede bonito, ahí. Y fíjense que aquí está la proyección, mira, aquí está mi función. Mire, y es la misma fórmula que nosotros sacamos. Miren, ahí están. ¿Se fijan? Ahí están los mismos números. Por tanto, yo puedo verificar si estos datos que yo calculé están correctos. Miren, ahí está, ¿ven? Me permite determinarlo. Y si ustedes se fijan, la recta esta que está aquí, que le vamos a cambiar de color para que quede bonito, ¿no es cierto? Ahí, ¿dónde le puedo cambiar de color? Profe, ¿cuál fue el que eligió en diseño rápido? Ya voy al título. Aquí. Voy al tiro, dame un minuto. Ya, profe. A ver, vamos a ver si me aguanta. No, no me aguanta. Ya, espera, déjame, voy al tiro, fíjate. Lo que yo te dije es que yo le doy un clic a mi gráfico, ¿ya? Y fíjate que dice diseño rápido. Le doy clic y aparece un botoncito con una FX. ¿Fijas? Dentro de las opciones, dentro de las combinaciones de gráfico, yo tengo uno que Sí, dice FX, ya, le das clic. sí. Y al darle clic te va a aparecer la función, mira, ahí está. Y tú puedes darte cuenta de que los datos que tiene dentro del caso, digamos, son los mismos que nosotros calculamos. Ahí está la regresión lineal simple, ¿ves? 690, que es alfa, que es la variable, digamos, la tasa de corte, digamos, y beta. Aquí voy a hacer un arreglo, quiero correr vamos a ver si me acepta correrlo. Horizontal. Ya. Voy a ver si puedo correrlo. No, no me deja correrlo. Aquí atente. Aquí. Fíjense que mi tabla está parte del 2005, pero mi base de datos parte del 2007, por tanto yo le voy a decir que parte del 2007. Mínimo 2007. Ahí está, 2007. Eso es lo que le estoy diciendo, 2007. Ahí está, ¿ven? Fíjense que el cuadrito se corrió.
¿Por qué lo hice así? Porque yo les dije a ustedes que la tasa o alfa era el resultado de una intersección, ¿no es cierto? Donde I obtiene un valor considerando que X es 0. Entonces acá en este caso, X es 0. Cuando X es 0, fíjense, ahí está. Cuando X es 0, toma un valor de 4000 y algo el resultado. Ahí se me corrió un poquito ahí está bien. Ahí está, ¿ven? Ahí me toca, ¿ven? Ahí está la recta, ¿ven? Y aquí tengo mi resultado. Formato de la línea de tendencia. No me deje cambiar de colores. Ahí debía cambiar, pero no cambia. No, no me cambia. O sea, algo pasó. Bien, ahí tenemos la proyección. Ahora, se me marcó eso aquí. Ya. A ver. Ahí, ya. Y esta es la proyección. Ahora, ¿cuál es la discusión que hay sobre esto? En este gráfico se discute habitualmente, se discute en estas zonas que están acá. Estas zonas se discuten. Esas zonas son las que se discuten. Es decir, uno pudiera intentar, ¿no es cierto?, hacer que la proyección, ¿no es cierto?, sea así, ¿cierto?, o tenga una menor distribución, digamos, una menor separación. Va a depender para entender si este es un proceso estacional, un proceso cíclico. Ahí hay varios puntos que uno debe analizar. Si ustedes se fijan, aquí hay espacios, ¿ven? Ahí yo tengo que analizar ese fenómeno. ¿Por qué cae? ¿Por qué sube? ¿Por qué cae? ¿Sí? Aquí, ¿por qué cayó acá? ¿O por qué se está haciendo una recuperación? ¿No es cierto? Uno discute con los expertos esta proyección, que es la proyección que tenemos acá. La proyección la tenemos acá. Yo podría agregar ese saldo, ¿no es cierto? Podría decirle acá en donde está el embudo, ¿no es cierto? Yo podría decir seleccionar, y yo podría decir agregar, y podría poner ese título que está ahí, ¿no es cierto? Y aquí la variable X yo podría decir del 22 al 26, y podría tomar los valores proyectados. Eso debiera darme, si ustedes se fijan en mi tabla, si ustedes se fijan que me hizo la proyección, fíjense. Voy a sacar estos números que tengo acá. Aquí está molestando. Hizo la proyección, mira, aquí tengo la proyección, ¿ven? Ahí hizo la proyección. Fíjense que sigue la línea. Sigue la línea ahí de la recta que yo dibujé. Aquí Bill Gates dibujó, si quieren. Ahí. Y esta es mi línea proyectada, ¿no es cierto? La línea ahí dice, la línea proyectada. Pero fíjense, con el color naranja es mi proyección. Si yo le doy clic, es la que tengo ¿Cómo acá. hizo la proyección? Ya, voy a hacerlo nuevamente, lo voy a eliminar. Ahí la eliminé. ¿Ya? Ahí la eliminé. Lo que me está mostrando este cuadro es la recta que tiene la base de datos histórica, la cual cumple con las mismas condiciones de la pendiente y de la intersección de alfa y beta. Pero yo quiero agregarle mi proyección acá, esta proyección. Yo la quiero agregar.
Es decir, que a partir de mi dato histórico también me incorpore mi proyección. Entonces, fíjense, yo voy a mi gráfico y fíjense que yo aquí tengo un embudo. ¿Ven el embudo? Ahí le doy un Sí. clic. Le doy clic. ¿Sí? ¿Le dieron todos clic? Clic. Voy a seleccionar datos. Le doy clic a seleccionar datos y me aparece este cuadro de diálogo. Y yo le digo agregar. Fíjense que hay tres botones aquí, agregar, modificar y quitar. Le digo agregar. Ah, profe, es que lo que pasa es que no está proyectando en la pantalla completa, entonces no se ven los cuadros de diálogo. Ese problema. Ya. Aquí está mi gráfico, ¿no? Sí, Y aquí está el embudo. ¿Ven el embudo que está acá? sí. Le dan clic. Al darle clic Ahora sí se ve. aparece esta aplicación, digamos, y dice seleccionar datos. Presiono seleccionar datos y fíjese que me aparece mi cuadro un cuadro de diálogo. Ahí está el cuadro de diálogo, me aparece ahí un cuadrito de diálogo y que tiene varios botones. Fíjense, Sí, profe, sí agregar, se ve. modificar y quitar. Ya, muchas gracias. Tiene agregar, modificar y quitar. Yo le digo agregar. ¿Ya? Y voy a agregar un título. ¿Cuál es el nombre? El nombre es cantidad proyectada. Ahí la agregué, en la primera celda. En la segunda celda, donde dice valores de X de la serie, para nuestro caso estamos haciendo la serie proyectada. Ahí está, miren. Ahí la ingresé. ¿Sí? Me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Por Ahora sí. favor. Y donde dice valores de I, yo le borro lo que está en ese paréntesis de llave y voy a ingresar los datos proyectados. Ahí están. Ahí están mis datos proyectados. Fíjense que al momento de ingresarlo se incorporó en el gráfico una línea de color naranja. Le digo aceptar. Y le digo aceptar nuevamente y tengo mi proyección. Ahí está mi proyección. ¿La ven? Sí. Ahí está mi proyección. Y aquí está, fíjense en mis datos. Tengo mi color naranja. ¿Sí? Ese es un método. Ese es un método. Ese es el método de regresión lineal. Y como les indicaba, uno con el experto discute estos picos que están acá, ¿no es cierto? Estos saltos o estas caídas, ¿ya? Uno las discute con el experto para hacer una proyección un poquito más ajustada a la experiencia, al conocimiento que tienen estas personas. Porque ellos te pueden decir, mira, aquí en esta caída fue en octubre del año 2019, por tanto aquí hubo una caída de la demanda porque fue el estallido social, pero en octubre del próximo año, en 2 años más, eso no va a ocurrir, por tanto hay que mover la curva. Ok, ese es un método. El otro método es el método de promedios móviles. Este es otro método, promedios móviles. El promedios móviles. ¿Sí? Y el de promedios móviles también vamos a proyectar para el mismo periodo, ¿no es cierto? Solamente para explicar el ejemplo. Ahí, ahí está, ¿no es cierto?
Ahí, y la tenemos. Entonces lo que hace esto es que te va proyectando un promedio, ¿no es cierto?, que se va corriendo a través del tiempo. Generalmente uno ocupa 3 años para proyectar. Entonces la verdad es que uno parte de aquí abajo, ¿no es cierto?, y va a decir promedio, y voy a tomar, ¿no es cierto?, o aquí, digamos, voy a tomar desde acá, ¿no?, para hacer la proyección, para que me quepa bien, ¿no? Fíjense que para el 2022, yo necesito el promedio, vamos a copiarlo de acá, necesito el promedio de los últimos 3 números, ¿no?, que es este más este más el 2019, y eso yo lo divido por 3. Y yo tomo el del 2020 más 2021 más 2022 y lo divido por 3. Pues hago lo mismo para el periodo siguiente. Voy a tomar el del 2001 más el 2022 más 2023 y lo divido por 3. ¿Sí? Pues lo copio. Va, aquí hay error. Ahí está. Ahí tengo mi proyección. Yo puedo incorporar esta proyección, ¿no es cierto?, a mi base de datos, a mi gráfico, mejor dicho, que está acá. Y le digo lo mismo, agregar, le digo promedio móvil, ¿sí?, le conocemos este dato, ahí, ¿cierto?, la misma operación. Y copio los datos. Y si ustedes se Profe, fijan, tiene otra curva, ¿se fijan? Tiene otra pendiente, digamos. el 2023, ¿cómo lo hizo? Fíjate, 2023, ahí está. Ah, mal, ya, eso era lo que me equivoqué. Voy a copiar acá, voy a dejarlo acá. Fórmula. Voy a copiarla. Sí, la voy a copiar para que les quede ahí consignada. Ahí está. Consultas. Consultas. Señorita Alejandra, le respondí su pregunta, ¿no? Sí, profe. Ya. Profe, cuando iba al embudo y seleccionaba los datos en valores X, iba Valores el año. X, claro. El año, para esta proyección, el año es la variable independiente. Porque el año no varía con la venta, sino que la venta te varía por el año.
como esté el año, digamos. Lo que ocurre en ese año, por tanto, la variable años es la variable independiente. Aquí le vamos a cambiar, le vamos a colocar aquí, aquí le vamos a colocar proyección. Regresión. Voy a cambiar aquí un dato, para que quede un poquito más claro, ¿ya? Modificar. Y le voy a colocar esa. Y aquí le vamos a colocar histórica. Venta histórica. Venta histórica. Entonces tengo la venta histórica, la proyección regresión lineal y los promedios móviles. Voy a colocar acá proyección. Ahí me gustó más. Ahí está más bonita. Y si ustedes se fijan, aquí tengo mi proyección con la regresión lineal. Y acá abajo tengo mi proyección con mi proyección de promedios móviles. Ahí está. Ahí uno tiene que fundamentar cuál es la mejor trayectoria que conviene, digamos. Bien, ¿consultas? ¿Consultas? Bien, voy a continuar con la materia. Bien. Profe, Dígame. una consulta. En caso de la regresión lineal simple y los promedios móviles, ¿cómo se vería cuál es mejor? Hay que ver las variables que intervienen en ella. Buena pregunta. Mira, yo les comenté la clase pasada y hoy día al inicio que, por lo menos por mi experiencia, los mejores métodos son los métodos cualitativos. En particular el método Delphi, en el cual uno le pregunta al experto. Ahora, ¿cómo uno le pregunta al experto? No crees que uno se puede tomar una taza de café y... No, sino que este es un método, digamos. Y este método tiene varios tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tú puedes hacer un focus group y llamas a expertos y les pasas preguntas y ellos responden las preguntas y las van consensuando. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un líder que pesa mucho en términos de opinión de experto respecto a los otros expertos? Siempre a ese experto se le controla su participación porque puede influir en la decisión de otros. Entonces, reconociendo los otros sus capacidades de este líder, ¿cierto? De este líder de opinión, ellos pudieran cambiar de percepción solamente por seguir al líder. Entonces, ahí hay metodologías para mitigar esos fenómenos, estos fenómenos de manada, digamos, o bien lo que es al revés, que se llaman, que son de influencia inversa, digamos, que toman, que pueden haber otros líderes que para mantener su independencia se alejan del rebaño, de la manada, ¿sí? Entonces toman posiciones diferentes.
Entonces, todos esos fenómenos humanos que están ahí, el especialista tiene que ir controlándolo de tal modo que la proyección sea coherente, pues tenga cierta fuerza predictiva. Si voy a ocupar el método de regresión lineal o el método de promedios móviles, es una decisión que hay que tomar generalmente en conjunto, ¿no? Uno no va y dice, oye, voy a ocupar regresión lineal u otra, sino que uno tiene que súper fundamentar la idea. Por eso uno tiene que manejar bien los supuestos de los modelos y sobre todo tiene que entender cuáles son las debilidades de cada modelo, porque cuando estés en la reunión te van a atacar, comillas, ¿no es cierto? Te van a atacar respecto a esas debilidades, ¿no es cierto? Para ver cómo tú las vas resolviendo, ¿no es cierto? De tal modo de ir convenciendo a tu auditorio. Si tú no tienes la fuerza teórica y discursiva, digamos, de construir un relato, te van a echar, digamos. Ahí mismo te van a decir que te vayas. Por lo menos si son esos grupos, son grupos bastante duros, digamos, por eso uno tiene que ir súper preparado, súper preparado para poder argumentar y contraargumentar, entender bien la lógica, pero no hay un método, no existe un método, este es el método, no existe. Las papas, esas papitas que uno anda buscando, no existen. Lo que tú debes sí asegurar en tu cerebro son las reglas de decisión. A ver, ¿cuál es mi regla que me permite seleccionar entre el método A, B o C? ¿Y cuál es el argumento? De eso tienes que preocuparte. No hay un método que te sirva. Todos sirven y ninguno sirve. Uno como un poco de uno, un poco del otro. Están los métodos, por ejemplo, de regresión lineal múltiple, que yo lo encuentro bien interesante, pero requiere un trabajo un poco más largo. Hay métodos o software, yo por ejemplo yo trabajo con el SPSS, y el SPSS te recomienda betas, te recomienda parámetros. Entonces tú vas probando ese parámetro y tú vas viendo cuál es el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que yo entiendo que ustedes lo conocen. Entonces con ese método uno puede ir explicando determinadas variables, varios R cuadrados, para cada variable te aparece un R cuadrado, uno hace matrices, para ir explicando el fenómeno, pero no hay una papita, digamos. No sé si te responde la pregunta. Sí, profesor, sí me la respondió, muchas gracias. Por eso hay que ser bueno en la técnica. Si nosotros, ustedes como contadores auditores, uno como también dentro de las disciplinas típicas del management o de la empresa, uno es un técnico. Ustedes como contador y yo, mi área de finanzas, somos técnicos, ambos. Ambos somos técnicos porque ocupamos una técnica. La técnica de contabilizar o las técnicas de administrar, son técnicas. De administrar el dinero me refiero. El abogado es un técnico, también es un técnico. Tiene que saber cuál es el artículo que corresponde, el decreto que corresponde, cómo llenar la demanda o cómo llenar la defensa, no sé. Son técnicos. Y obviamente que cada técnico tiene que ser buen técnico. Ahí es donde uno domina las herramientas, los criterios, los principios. En el caso de ustedes, los principios contables, bueno, yo también tengo que conocer los principios contables, pero hay que manejar la técnica, no hay otro secreto. Bien, ¿consultas? Ok, continúo. Ok. Bien, vamos a la materia, vamos a continuar. Ya hoy día tenemos hartas cositas que ver, ¿ya? Hartas cosas interesantes. Clase 3. ¿Ya? Hoy día vamos a ver un tema que es bien interesante. El objetivo de esta clase, ¿no es cierto?,
Por un lado, comprender los estudios, ¿ya? Que ya lo hemos mirado de algún modo, y nos vamos a meter ya en la materia, confección del flujo de caja de un proyecto. Y vamos a responder varias preguntas, que ya las hemos visto de algún modo, pero ustedes deberían estar ahí atentos. ¿Cuáles son las inversiones del proyecto? Punto 1. ¿Cuáles son las inversiones del proyecto? ¿Qué es la depreciación y la amortización? Eso ya ustedes ya lo conocen, digamos, lo hemos visto de algún modo, ¿no es cierto?, en los cursos anteriores, ¿sí? Ahí. ¿El capital de trabajo es devengado o percibido? Ahí vamos a hacer una discusión sobre eso. ¿Qué es el valor de desecho? ¿Qué es el EBITDA? Y el EBIT, temas ya viejos, ¿no? Ya los conocemos. Antiguos, si quieren. ¿Qué es el flujo de caja del proyecto puro? ¿Qué es el flujo de caja del proyecto financiado? Así que nos vamos a introducir en estos temas muy rápidamente. Nos quedan 20 minutos, ¿no? ¿A qué hora termina esta clase? ¿A las 11, a las 12:20? Sí, profe. Ya, vamos a ponerle harto asunto. Bien, voy al tema de la primera pregunta. Dentro de las inversiones, no sé qué le pasa a mi mouse, que me compré un mouse que no me funciona bien. Ahí está. Esto no lo pueden olvidar. Dentro de las inversiones de un proyecto, cualquiera sea, vamos a encontrar 3 tipos de inversión. Siempre, a no ser que explícitamente te digan que no hay uno u otro. Activos fijos. ¿Ya? Esa es la primera inversión. Son activos tangibles, no terrenos, por ejemplo, el estacionamiento que tiene un pavimento o asfalto, no sé, el cierre perimetral, todas esas son inversiones. Los focos, la iluminaria, activos fijos. Tenemos también los activos intangibles, ¿ya? Los activos intangibles. Y ahí tenemos gastos operacionales, organizacionales, patentes, capacitaciones, entre muchos otros. Patente, no sé, asesorías de abogado, activos intangibles. Y tenemos el capital de trabajo, que ya nosotros ya lo hemos estudiado, ya hoy día vamos a seguir estudiándolo un poquito más, pero muy poquito. El capital de trabajo es un tema que es bastante complejo. Día 3 estuvimos en una reunión con una universidad colombiana, varios profesores de la Universidad Autónoma, estamos viendo temas de investigación con ellos, y un experto en evaluación de proyecto se le preguntó qué método ocupaba para el capital de trabajo y simplemente no existe un método. Muy difícil, es un tema que está muy pendiente. Es un tema difícil, incluso en la administración financiera, que en mi área, en la administración financiera es difícil poder determinar el capital de trabajo. Hay mucha controversia sobre eso. Unos lo calculan de una manera contable, otros con el flujo de caja, hay varias maneras. Vamos a revisar eso. No olviden, 3 inversiones. 3. Activos fijos, ¿no es cierto? Los activos fijos, ¿no es cierto? Los activos fijos generan depreciación. Y la depreciación, ¿no es cierto? Es una cuenta, ¿no es cierto?, que tiene varios efectos. Por un lado, ustedes comprenderán que la depreciación es un gasto que representa el desgaste de la maquinaria, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la depreciación, señores? Contadores, auditores. ¿Qué es la depreciación? Señores, ¿qué es la depreciación? ¿Qué es la depreciación? ¿Qué es la depreciación? La depreciación es un desgaste, te los dije, que tiene la máquina. La máquina, por su uso, por su tiempo, tiene niveles de obsolescencia. Por tanto, ahí uno calcula ese desgaste.
El servicio de impuesto interno, por el efecto tributario que tiene esto, uno te entrega una tabla. Mira la camioneta durante tantos años y se deprecia en esos años con este método. Un edificio, un galpón, estos vehículos YALE, estos de carga, una grúa horquilla, en fin, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como la depreciación es un gasto, está afecto a impuesto, ¿no? La depreciación, señores. ¿La depreciación está afecto a impuesto o no? Señores. Señores, ¿la depreciación está afecto a impuesto, sí o no? Ahí lo dice, fíjense, aquí yo lo estoy colocando. Para fines tributables, ¿ya? Y la depreciación está afecta a impuesto porque es un gasto. Ahí está. Es un, ojo, que es una imputación que está dentro de la familia de los costos fijos. Porque si yo compro una máquina, yo la voy a depreciar siempre en la misma cuantía. ¿Ya? Y ahí tenemos una fórmula, ¿no? Nosotros podemos calcular esa depreciación, ¿cierto? Aquí en la cuota, voy a anotarlo aquí, a ver, ahí la cuota de depreciación es igual al valor de adquisición menos el valor residual, que generalmente es contable para nuestro caso. A veces uno calcula ese valor residual desde el punto de vista comercial, uno determina cuánto más o menos se va a vender, cuál es el valor de desecho, uno hace esos cálculos, dividido por la vida útil, por la vida útil. Y ahí eso sale la cuota. Y sale todos los meses, todos los años, va a depender de cómo yo haga mi balance, hasta que se extingue el activo. Ahí hay un tema con eso, ¿ya? Para que tengan claridad, echar un vistazo a la depreciación, porque nosotros, en evaluación de proyecto, la depreciación es un tema clave. Bien, eso como dato general. Ahí hay varias condiciones que ya les he comentado en este minuto, ¿ya? Ahí hay varias consideraciones. Revisen ese tema sobre la depreciación. En el libro de Zapag, ahí aparece una amplia explicación. Bien, esos son los activos fijos tangibles, están afectos a depreciación, pero los activos fijos que son, o los activos en general que son intangibles, esos se amortizan. Entonces, si te preguntan, mira, ¿qué diferencia hay entre una amortización y una depreciación? Bueno, es que los activos que son depreciables son activos fijos y los activos que son amortizables son activos intangibles. Activos intangibles. Y ahí hay también una condición, hay una serie de servicios de impuesto interno, también te dice cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Eso es por lo pronto. Y ¿qué es lo que es interesante acá de la depreciación? Es que la depreciación genera flujo de caja. Eso, si mal no recuerdo, ya lo hemos conversado. La depreciación genera flujo de caja de la siguiente manera. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque vamos a trabajar mucho nosotros con la depreciación. ¿Ya? Y vamos a ver cómo esto genera. Voy a colocar un ejemplo. Ay, sí. La calza no, porque esa la saca ahí. Profe, se salió el Sí, PPT. sí, que voy a Y colocar ahí en la esquinita abajo hay unos calcetines. Eso. voy a colocar un Excel. A mis alumnos les voy a decir, espérate. Ya, les voy a compartir una hoja. Ya, aquí. Fíjense, la depreciación es importante. ¿Por qué? Porque genera flujo de caja. ¿Ya? Vamos a suponer, este ejercicio seguramente ya lo hemos visto, venta,
Vamos a suponer que aquí tengo las ventas. Aquí tengo los costos variables. ¿Ya? Esto es muy importante que lo conozcan. Costos fijos. Y voy a colocar la depreciación acá. Voy a separar el